Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Gracias por permitirnos llegar a la intimidad de tu corazón. Dios bendiga a toda la familia de Punto de Reflexión que cada semana están pendientes de nuevos temas. Y estamos trabajando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. Y hoy vamos a trabajar el tema La Segunda Venida de Cristo. Nos acompaña esta semana el pastor Marvin Juárez, director del Seminario Teológico Amigos Berea, y también con un grado de académico en licenciatura. Es un pedagogo donde ha influenciado a través de la institución de la Iglesia Nacional Amigos, pero también en otros sectores como conferencista, tallerista en escuelas de padres de familia. Y hoy lo tenemos como un invitado de lujo para trabajar este tema con el conocimiento teológico. Bienvenido, Marvin Juárez. Gracias, compañero pastor. Ya que nos llamamos igual. El dúo, ¿verdad? El dúo. Pero qué privilegio es compartir en esta ocasión, en este programa, que creo que son temas de relevancia, que hay que dialogarlos para que nuestra audiencia pueda confirmar esa doctrina de la palabra de Dios. Lo que intriga a mucha gente es cuándo será la venida de Cristo, porque a algunos les interesa, a otros no, pero quienes se han formado en el área espiritual o religioso, a uno siempre le decían, Cristo viene, y especialmente los evangelistas, ¿verdad? A nivel mundial. Y a mucha gente como que lo pasan por alto porque dicen que Cristo viene y no viene. Pero es esencial esa doctrina. Sí, realmente no se discute si viene o no viene. A veces discutimos cuándo viene, ¿verdad? Pero no está en discusión su venida. Correcto. Lo que a veces tenemos que dialogar es si viene antes de la tribulación, a la mitad, al final de la tribulación, pero que viene, viene. Y que no sabemos exactamente una fecha, es cierto. No tenemos una fecha para decir en tal año, en tal mes, tal día, porque aunque eso se ha intentado algunos ponerlo a lo largo de la historia, han fracasado. Eso te iba a mencionar, que algunos han propuesto fechas así muy puntuales en las que ellos dicen que son revelación, pero que al final no sucede. Es como, por ejemplo, en el año 2000, ¿verdad? Que era el año que entrábamos como a un nuevo milenio, por así decirlo. Estaba la expectativa que iban a suceder fenómenos naturales y tanta cuestión que se hablaba, por ejemplo, el calendario maya. Exacto. Y toda esa parte relacionada a los eventos futuros, porque la venida de Cristo tiene que ver con eso. ¿Cuándo serán los tiempos finales? Y entonces la intriga, ¿cuándo será? Y muchos han propuesto, pero se han equivocado. Sí, definitivamente. A lo largo de la historia tenemos, por ejemplo, hay un grupo que habla de mucho del advenimiento, ¿verdad? El advenimiento. Y colocaron fechas del siglo XVIII, siglo XIX. Realmente nunca pasó. Hace un par de años, en el 2012, hubo otra persona que colocó una fecha en el mes de mayo. Tampoco pasó, porque realmente la Biblia no da fecha. Y me llama la atención algo que dijo Adrian Rogers en una ocasión, hablando de la segunda venida de Cristo. Dijo, si alguien por casualidad da con la fecha, si yo fuera Dios, dice Adrian Rogers, y alguien por casualidad da con la fecha, yo la cambio, dice. Porque al final nadie sabe cuándo viene Cristo, pero que viene, viene. Yo creo que esta parte es necesaria abordarla porque el tema de la segunda venida de Cristo es importante. Hay ciertos segmentos en la Biblia. En la Biblia tenemos que Cristo advirtió, porque las cosas no suceden así porque yo no sabía, porque la gente quiere justificar ciertas acciones o su conducta o ciertas cuestiones diciendo es que a mí no me dijeron, pero en la Biblia encontramos, Pastor Marvin, que hay mucha evidencia de esa doctrina fundamental, que aunque no se sepa una fecha, pues hay ciertas señales con relación a la venida del Señor. Por ejemplo, hablemos un poquito de su primera venida. Nosotros tenemos en Daniel prácticamente cronológicamente su primera venida, cuándo iba a venir el Mesías, cómo iba a morir. Entonces, todo ese tipo de documentación del profeta Daniel y que se cumplió al pie de la letra, nos da la certeza que si él prometió venir por una segunda vez, vendrá. Y ahí es donde tenemos las señales.
porque las señales son importantes, que es la advertencia que vos decías, ¿verdad? Ujú. Que no va a pasar desapercibido desde el punto de vista que nadie sabía, nadie puede observar Claro, lo que está claro. pasando. O sea, todo, a todas luces Ujú. se sabe lo que el mundo está viviendo y esas cosas fueron mencionadas por Cristo en la Biblia. Así que quédese con nosotros porque estamos abordando el tema la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 11 nos dice la Biblia, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Bienvenidos al programa, aquellos que se están incorporando a Punto de Reflexión. Dios los bendiga. Tenemos de invitado al pastor, pedagogo y director Marvin Juárez. Él es director del seminario Amigos. Está compartiendo con nosotros los conocimientos y creo muy apropiado el tema que estamos abordando con relación a la venida de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 11, la Biblia nos menciona, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay mucha evidencia en la palabra de Dios con relación a la venida de Cristo, Pastor Juárez. Realmente tenemos muchos textos que nos hablan acerca de su segunda venida y en cada contexto tenemos detalles especiales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se nos dice en Hechos, que estaba leyendo Hechos 1, que así como le habéis visto ir, así vendrá.
Y eso es interesante porque nos habla del lugar donde él se fue ascendido, ahí va a descender. Y ahí pudiéramos mencionar cómo Zacarías habla hablando de Jehová, que dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, Correcto. confirmando así que en el Antiguo Testamento, que del mismo lugar donde Cristo ascendió, a ese lugar regresará cuando venga a reinar. Hay una preguntita ahí que de repente a algunos nos asalta o nos ha asaltado en algún momento. ¿Vamos a ver sus heridas cuando Él venga físicamente? Porque Él viene Sí. como el Dios eterno, pero en su humanidad manifestado, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Claro, hay un pasaje en Zacarías donde se menciona que sus amigos le preguntan qué son estas heridas que tienes. Y ahí responde, dice, con ellas fui herida en casa de mis amigos. O sea que Wow. cuando Cristo venga, nosotros vamos a poder ver sus cicatrices, sus manos perforadas, su costado traspasado, porque si recordás, en teología esto es la persona teantrópica. Teantrópica. Y la persona teantrópica es indisoluble, o sea, Cristo ya no regresa a su modo de existencia, si cabe la palabra, antes de ser encarnado. Entonces, Él tiene un cuerpo glorificado y vamos a poder ver sus heridas para recordarnos por la eternidad el precio de la salvación. Y voy a detenerme porque el pastor Juárez también él es maestro de teología, entonces nos está dando pues esos términos teológicos y vale la pena explicar un poquito, Juárez, aunque no es el tema principal, pero la persona teantrópica, para que la audiencia pueda conocer términos y que de alguna manera sea formativa para la familia. Gracias. Sí, realmente cuando hablamos del término teantrópico es una palabra compuesta. Son dos palabras griegas, teos, que es Dios, y antrópica se deriva de antropos, que es hombre. Entonces estamos hablando de que el Dios hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él se encarna, Él se hace un ser humano y no deja de ser Dios. Cuando Él resucita, resucita con un cuerpo glorificado. Entonces, Él ya no puede, por ejemplo, decir, voy a regresar a mi esencia antes de ser encarnado. Correcto. No, Él sigue por la eternidad y por eso es que vamos a ver sus cicatrices y su costado traspasado. De hecho, cuando Él resucita, entiendo que sin tocar la puerta, traspasa las paredes. Definitivamente. Porque también hay otra terminología que mencionas y es bíblica, que es el Cristo glorificado. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos del Cristo glorificado, hablamos en la máxima expresión y reconocimiento del Padre para su Hijo por lo que Él hizo. Y es interesante porque el cuerpo glorificado, la materia, voy a decir así, se sujeta al Espíritu. Wow. En cambio, en nuestra época, así como Exacto. estamos ahorita, el Espíritu se sujeta a la materia. Por eso no Sí. podemos cruzar paredes. Pero ya en la resurrección es diferente. Cristo tenía un cuerpo material. Obviamente la estructura atómica es diferente a la nuestra. Por eso Cristo cuando entra con los discípulos como evidencia de su resurrección, Él les aclara de una vez que no están viendo un fantasma. Inclusive a uno de los que eran incrédulos, ¿verdad? Por ejemplo, Tomás le dice, ven, toca mis manos y mete tu mano en mi costado. Sí, y no seas incrédulo, sino creyente, porque realmente Él tenía cuerpo, diferente al nuestro, pero tenía cuerpo. Y en esa forma, retornando al tema de la segunda venida de Cristo, lo vamos a ver. Definitivamente lo vamos a ver y vamos a poder meter quizá nuestra mano en el costado porque se le ofreció a Tomás hacerlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo será ese momento? Bueno, tenemos que prepararnos para ese momento final donde Cristo vendrá. Hay muchas profecías con relación a esto, ya el pastor Juárez nos citaba algunas destellos que la palabra nos da con relación a la venida. Ahora, nuestra actitud, ¿cómo será? Y es la parte que queremos citar también en Juan capítulo 14. Cuando leemos Juan capítulo 14, los discípulos están con temor. Pues Él se aparece, entiendo, el doctor Lucas en el libro de los Hechos dice que se le apareció con pruebas indubitables Así durante es. 40 días. 40 días. Pero luego en Hechos capítulo 1, verso 11, Él asciende al Padre, ¿verdad? Entonces Él regresa a esa gloria, pero resulta que los discípulos están con miedo. Y te voy a comentar hablando acerca del temor, porque lo que no queremos causar, Pastor Juárez, es que las personas consideren a Dios porque tengo miedo, va a venir Cristo, me voy a quedar. Mi hermano Manuel, que lo conoces, que es pastor de los Embajadores Amigos, me evangelizó con Apocalipsis y con eventos finales. Me dijo, hermano, si vos no te preparas con Cristo, así me dijo, te van a volar la cabeza.
Esa noche yo no dormí. Pero, digamos, de alguna manera eso me hizo pensar, porque digo, de veras, van a pasar cosas si yo no estoy listo. Pero luego empecé a escuchar el cristianismo como una cuestión de amor, porque ya escuché al pastor Edgar Chacón, que Dios me ama. Y entonces ya esa parte que me presentó mi hermano se diluyó. Entonces no queremos pretender así como que causar miedo, pero los discípulos estaban con miedo. Pero el Señor afirma y dice, no los voy a dejar solos, sino que el Espíritu Santo va a estar con ustedes mientras yo voy a preparar lugar para vosotros. Así es, realmente, por eso es que San Juan 14:3 dice que hay un lugar, dice, si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es una promesa. Es una promesa, y Jesús todas las promesas que ha hecho las ha cumplido. O sea que Correcto. esa promesa de que Él está preparando un lugar para todo aquel que le ha recibido, es cierto. Es cierto, y debemos de esperarlo con alegría. Y cuando vamos a las cartas paulinas, que tienen que ver con cartas del apóstol Pablo, una pregunta para nuestro invitado, que maneja muy bien la teología, es que Pablo estaba convencido de que Cristo iba a venir ya, en su época. Exacto. Ahora, ¿por qué pensaba Pablo de esa manera, ya que han pasado 20 siglos, verdad? Lo que sucede es que una de las características de la segunda venida es la inminencia. Y después de que Cristo asciende, dice el doctor Adrian Rogers, Cristo se va y ya estamos en los últimos días, dice. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo regresa. Por la inminencia. Por la inminencia. O sea, puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser entre un año, entre 6 meses. Entonces, la venida de Cristo se presenta como inminente. No sabemos más que señales previas, pero la aparición de Él puede ser en cualquier momento. Entonces, por eso es de que los discípulos y el apóstol Pablo piensa que ya está en los últimos tiempos. Y yo creo que también en el siglo XX, Pastor Juárez, afectó mucho la doctrina de la segunda venida de Cristo en la aplicación, no tanto como tal, en la cuestión doctrinal, porque algunos decían, los evangelistas, Cristo viene, eso es una realidad. El asunto es que algunos dejaron de estudiar. Exacto. Algunos dejaron de hacer cosas que no estaban mal, pero como, bueno, ¿para qué vamos a ocuparnos en las cosas como equiparnos en la educación si Cristo ya va a venir? ¿Por qué entonces ocuparnos en la vida cotidiana cuando podemos meternos más de lleno con el Señor y esperar la venida de Cristo, pero que finalmente el siglo XX pasó y no vino? Sí, realmente creo que eso es una actitud que debemos de cambiar. Nuestra vida debe de seguir un diario vivir, valga la redundancia, sirviendo al prójimo, disfrutando de la familia, disfrutando de la vida cristiana, pero estando preparados porque Cristo puede venir en cualquier momento. Exactamente. Y eso es importante. La inminencia está que puede venir hoy en la tarde, mañana. Correcto. Y debemos de estar preparados, pero no atemorizados. No, ya no hago tal cosa porque va a ser de más. Cristo pueda venir dentro de un año. No, yo debo de vivir y disfrutar la vida como que Cristo va a venir dentro de 100 años, pero estar preparados como que viene mañana. Así que quédese con nosotros porque seguimos con el pensamiento del apóstol Pablo con relación a la venida de Cristo como una base bíblica, pero aplicándolo en la forma correcta. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo
sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos trabajando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo con nuestro invitado, el Pastor Juárez. Hemos estado hablando, Pastor, acerca del pensamiento paulino con relación a la venida de Cristo. Y para el apóstol Pablo me emociona saber que él estaba a la expectativa de que ya iba a ser. Y creo que esa debe ser la actitud nuestra, de que ya va a ser y que por lo tanto tenemos que considerar que en cualquier momento aparecerá y que nuestra relación con Dios pues debiera estar en una estabilidad acorde a la voluntad de Dios. Pero en el primer siglo entiendo también que algunos dejaron de trabajar y empezaron como a visitar ciertos hogares. Y entonces Pablo tiene que corregir cierta aplicación también con la doctrina de la venida de Cristo. Sí, realmente recordemos que el entendimiento de la segunda venida de Cristo en el tiempo de los apóstoles estaba en desarrollo. Porque Correcto. recordemos que el Nuevo Testamento tiene su escritura entre el 40, 50, 60. Cada epístola de Pablo, cada evangelio, cada libro, cada carta tiene una fecha. Entonces, como estaba en desarrollo, el apóstol Pablo tiene que hacer correcciones y tiene que ir diciendo, mire, los que murieron no lo lloren mucho, como que no tuvieran esperanza. Sí, pues. Entonces aclara que el Señor con voz de mando y con voz de trompeta vendrá. El apóstol Pedro dice,
todas las cosas siguen igual como antes, dice, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que Sí, pues. la gente podía perder la esperanza a causa de la tribulación, porque recordad que los emperadores, la persecución fue fuerte. Entonces, de alguna manera, el Señor culmina revelando el Apocalipsis para demostrar que Él va a venir y que va a tomar el reino completamente. Lo que nunca Correcto. dijo es la fecha exacta que va a venir. Bueno, la cosa aquí es lo que al final se va aplicando a través de la historia. Exacto. Y es ahí donde animamos también desde esta plataforma que los jóvenes pues se eduquen, Así es. ¿verdad? Que las familias estemos ocupados, claro, en los negocios que Dios te ha permitido administrar por su gracia, por su misericordia, ocuparnos en la vida cotidiana, pero sin perder de vista que puede ser hoy, puede ser en la noche, puede ser mañana, la siguiente semana, no lo sabemos. Es decir, que la vida cotidiana continúa. El apóstol Pedro dice, si saben ustedes que estas cosas van a pasar, procurar ser hallados irreprensibles y en paz. O sea que en mi trabajo, en mi estudio, en mi casa, yo sigo viviendo una vida, pero trato de ser irreprensible, porque no sé cuándo viene Sí. el Señor. Y ya que citaste al apóstol Pedro, él dice que no quiere que nadie se pierda, Así es. sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, esta doctrina es una realidad, pero que se necesita preparación. Definitivamente. Y la única manera es a través del arrepentimiento y del perdón de pecados. Sin eso no hay salvación. Exactamente. Yo quiero citar literalmente cómo Pablo planteaba en aquella época del primer siglo, lo cual se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Lo vamos a leer literalmente porque este es un texto poderoso y que nos habla acerca de la venida de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Definitivamente el apóstol Pablo sabe que puede ser en cualquier momento la venida, por eso él se incluye que pudiera estar vivo. Y qué interesante saber que los que ya se nos adelantaron son los primeros que también van a ser resucitados. Eso es importante, porque muchos hermanos habían perdido sus familiares, pero realmente el temor se apoderaba de ellos, la desesperanza, y Pablo tiene que decirles, ustedes tienen una esperanza, no como los otros. Las personas están descansando, pero van a ser las primeras que se van a levantar cuando el Señor venga. Y la Biblia nos menciona en el versículo 14, con relación a las almas de aquellos que se han adelantado, Marvin, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay un punto bastante, voy a decir, de interpretación en el sentido cómo serán las almas que vendrán, ¿verdad? Porque algunos han propuesto como que todavía en la presente fecha los que han muerto en Cristo como que no estuvieran directamente en la presencia de Dios. Sí, realmente a veces el término dormir se entiende como un dormir cuando nosotros descansamos durante la noche, que estamos en estado inconsciente. Pero realmente tenemos que entender eso como una figura de lenguaje que se llama eufemismo. Eufemismo es una manera de expresar un asunto que si se dice fuerte, suena muy grotesco, muy rústico. Y quizá voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Todos nosotros los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas, ¿verdad? Por ejemplo, la más común es de ir a orinar, y lo voy a decir así muy claro. Pero obviamente nosotros no decimos voy a ir a orinar, decimos voy a ir al baño. Entonces es una manera como eufemismo, aunque vamos a ir a hacer otra cosa, lo decimos de una manera más elegante. Entonces, para hablar de la muerte se utiliza dormir, pero no indica que la persona esté dormida, simplemente murió, pero se le trata de suavizar diciendo el término dormir. Entonces, cuando Él venga, según el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que en cuerpo también. Sí. Cuerpo, alma y espíritu. Sí, o sea que de alguna manera el alma y el espíritu, Dios las tiene en una dimensión especial donde están descansando. Sí, pues. Y cuando resuciten, van a resucitar con un cuerpo completamente diferente, pero igual al de Cristo. Correcto. Entonces el espíritu y el alma se unen para formar ese ser humano que no puede dejar de serlo por la eternidad,
solo que cambia su naturaleza corporal. Ahora, los que vivimos, si el Señor viniera en nuestra temporada, dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Interesante porque la palabra arrebatados ahí es la palabra griega harpazo y esa palabra significa tomados por sorpresa. Wow. O sea que nos puede sorprender en cualquier momento el Señor. ¿Y el término rapto? El término rapto es un término sinónimo de arrebatados, pero el término rapto implica violencia. Tomar por la fuerza. Ajá, tomar por la fuerza. En cambio, el término arrebatado significa tomado por sorpresa. Diferente. Es diferente. Es diferente. Ajá. Y eso es bien importante lo que estás aclarando, porque el rapto es algo con la que la gente se identifica mucho. Exacto. Pero el arrebatamiento a tu criterio bíblico es el mejor que deberíamos usar. Por eso es de que el término fue traducido arrebatados, porque es una toma por sorpresa. En cambio, rapto implica violentarle a alguien, quitárselo. Ahora, Pastor Juárez, ¿cómo hacer con aquellas personas o qué enseña la Biblia con las personas que no se prepararon? Porque esto tiene que ver con una preparación espiritual. La gran pregunta, me imagino que se están haciendo los de nuestra audiencia, ¿qué va a pasar con aquellos que no se prepararon? No, definitivamente las personas que estén vivas cuando Cristo venga y obviamente no sean arrebatados, lamentablemente van a sufrir los sellos, las trompetas y las copas de ira que se menciona en Apocalipsis. O sea, el juicio sobre el planeta viene fuerte y la única manera para ser librados es a través de Jesucristo. Y Mateo capítulo 24, cuando mencionamos esta parte de quienes realmente no se preparan, hay ciertos destellos de la venida de Cristo y también Apocalipsis mismo, ¿verdad? Nos menciona acerca de esos eventos que van a pasar. Pero hablando acerca de las señales, creo que el Señor no nos dejó a tientas, no nos dejó así como a oscuras, sino que hay ciertas señales en Mateo capítulo 24 que nos están indicando que el Señor viene. Por ejemplo, los principios de dolores, según menciona Mateo capítulo 24, son las guerras, ¿verdad? Guerras, pestes. Y yo creo que hay otros detallitos ahí en Mateo capítulo 24 que vale la pena mencionar algunos, pero en el siguiente segmento queremos ahondarlos un poco más. Pero comencemos como por ejemplo las guerras, las pestes. Sí, por ejemplo, alguien de nuestra audiencia se preguntará, ¿eso ha habido todo el tiempo? El problema es que no lo hemos tenido juntos todos. Sí, pues. Hoy tenemos, por ejemplo, guerras. Por ejemplo, hay un dato que cita un doctor en teología que me llama la atención. Según el Instituto para la Paz de Estocolmo, Suecia, de los 6.000 años de historia que tenemos la humanidad, solamente ha habido 25 años de paz. El resto han habido guerras internas, guerras entre grupos, pero hoy tenemos guerras de reino contra reino, de nación contra nación. Y en menos de 100 años, digamos así, ya tenemos prácticamente 2 guerras mundiales. Cosa que no hubo en los 18 siglos atrás, 1914, 1918, 1935, 38 al 45, 2 guerras mundiales. Correcto. Y estamos al próximo a una tercera guerra mundial. Y las bombas nucleares. Imagínense, eso es algo que aún en Zacarías se menciona algo de eso, porque las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, los efectos de esas bombas son los citados en Zacarías. Y eso es interesante. Muy interesante. Mateo capítulo 24 dice la Biblia en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra,
si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi Muy contentos de estar en el programa Punto de Reflexión con nuestro invitado, el pastor Marvin Juárez. Él es pedagogo, también él es conferencista y también director del Seminario Amigos. Gracias, pastor Juárez, por compartir estos espacios de enseñanza para toda la audiencia. Y estamos tratando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo y propiamente estamos abordando el tema La Segunda Venida de Cristo.
Nos detuvimos a finales de los últimos minutos del segmento anterior en Mateo capítulo 24. Y la otra señal es la falsedad. Versículo 11 nos dice la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño. Definitivamente, compañero pastor, estamos ante esa amenaza La todos falsedad. los días. La falsedad, por ejemplo, he estado viendo videos de una iglesia en México que llaman al Espíritu Santo mujer. Y Wow. tienen muchos seguidores y dicen, démosle la gloria a ella, y ella es el Espíritu Santo, cuando es un error, porque todos los pronombres personales que la Biblia cita para el Espíritu Santo son en sentido masculino. Wow. ¿Verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, un predicador muy famoso en Estados Unidos que dice que el primer pecado de Adán y Eva no fue haber desobedecido comiendo de un árbol, sino haberle quitado el Ajá. diezmo a Dios. O sea, Qué barbaridad. es un predicador de la prosperidad y dice, Ajá. su pecado fue no haberle dado el diezmo a Dios y haberlo tomado Wow, ellos. Entonces, wow. y el problema mayor no es que sean 5 o 6 gentes las que lo siguen, son miles de gente. ¿A O sea, qué? el engaño va a Ajá. proliferarse más y más. Ahora, ¿a qué se debe que muchos seguidores de estas falsas enseñanzas? Lo que sucede es de que el ser humano está ávido en su corazón de que le digan lo que quiere oír. Sí, pues. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, llega el momento en que no van a soportar la sana doctrina. Y sino también, que- y también la Biblia dice que aún a los escogidos. Sí, porque realmente el engaño va a acrecentarse de tal manera que ahí hiperbólicamente dice el evangelista que aún los escogidos pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque va a ser tanto el engaño Sí, pues. que si aquel que es hijo de Dios no está bien cimentado, puede ser arrastrado. Por eso es que el Pedro dice, si el justo con dificultad Sí, se pues. salva, dice, ¿dónde quedará el impío? Y estamos viendo eso. Hoy tenemos un aparatito, redes sociales, tenemos la tecnología que menciona el libro de Daniel, cuando aumentaría la ciencia, que es parte de lo que ahora nosotros estamos viviendo en este contexto, y la gente ve por las diferentes plataformas. El asunto es que tenemos que volver a la palabra y al menos, ¿cómo ubicar, por ejemplo, a las familias, Pastor Juárez? Si alguien te preguntara, Pastor, me gustan las redes sociales, me gusta las diferentes plataformas, ¿cómo hago para edificarme de la sana doctrina? O sea, centrado en la Biblia, extraer principios de la palabra, ¿cómo hago para utilizar Sí, mis redes sociales? Yo creo que nosotros tenemos que saber a quién seguimos. En las Sí, redes pues. sociales uno le da seguir y obviamente pues. las notificaciones le aparecen a uno. Uno tiene que definir a quién seguir, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos tener predicadores muy motivacionales, pero pobres bíblicamente. Entonces, una clave es que el mensaje sea muy nutrido de palabra de Dios. Eso es correcto. clave, porque lo que están dejando a un lado, el engaño hace a un lado la palabra. Por ejemplo, hay un predicador guatemalteco muy famoso que utiliza aquel pasaje de escogeos hoy a quién servir, si a los dioses que vuestros padres adoraron en Egipto o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la frase escogeos da a entender como que Dios da permiso de que escojan a quien que también pues. le agrada a él. Realmente eso es una falsedad, es una mala interpretación. Sí, pues, o sea, tenemos una variedad de predicadores, maestros en redes sociales, y yo creo que es muy acertado tu consejo, que tenemos que ubicar la persona a quien vamos a seguir. Porque la gente dice, pero es que es la palabra de Dios, es que Él está enseñando la Biblia, ¿qué de malo tiene? Pero el asunto es que no está yendo al fondo de la cuestión. Entonces es un consejo válido. Pero también hablando de las señales con relación a la venida de Cristo, me llama la atención lo que aparece en el versículo 15 de Mateo capítulo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Cita ese pasaje bien bonito, ¿verdad? Sí, Interesante. realmente tenemos que entender que aquí hay dos cosas interesantes, ¿verdad? Una es que cuando el anticristo aparezca, va a llegar al templo y él se va a sentar en el templo como Dios. Entonces, prácticamente en el tiempo
Ajá. Anterior a Cristo hubo un personaje que puede ser como un prototipo de anticristo, Antíoco Epífanes, más o menos en el año 167, 168 a.C. Este hombre sacrificó un cerdo en el altar. Un cerdo. Un cerdo, y Wow. esa es una abominación desoladora. Sin embargo, el anticristo, años después, que no sabemos en qué momento va a aparecer este personaje, prácticamente él va a entrar al templo y se va a hacer pasar por Dios. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿el tercer templo se tiene que levantar en Israel? Prácticamente tiene que haber un tercer templo, porque Apocalipsis capítulo 10 y 11 se le dice a Juan que mida el templo. Wow. Entonces, ¿qué templo va a medir ahorita si no está hecho? Entonces, tiene que haber un templo para que el anticristo llegue, se haga pasar por Dios, los judíos vuelvan a instaurar los sacrificios, y eso todavía no está. Por eso es que es una de las señales que está próxima a cumplirse. Todas las demás se han cumplido, pero esa está pendiente todavía, porque donde tienen que construir el templo está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Sí, pues. Prácticamente ahí se volvería una guerra enorme si se destruye ese templo musulmán. Podríamos decir que Israel es el reloj de Dios, o al menos una de las señales con relación a la venida de Cristo, porque yo encuentro que los judíos están en el afán o en el deseo de construir el templo, porque para ellos es sagrado. Imagínense el muro de los lamentos, el famoso muro de los lamentos es parte de lo que quedó en el templo, de lo que una vez fuera algo emblemático y espiritual para ellos. Algunos creo que también hasta tienen ya asignados por el sistema levítico, Ya. entiendo yo también, que Sacerdotes. están ordenando. Algunas vacas, entiendo también que La que vaca alazana ya la reprodujeron. ya la están reproduciendo. O sea, hay muchas cosas que nos están prácticamente indicando que la venida de Cristo está cerca. Entonces, el templo es otro factor. Pero también la Biblia nos menciona a Juárez en Mateo capítulo 24 como en los días de Noé, como otra señal de la venida de Cristo. Los días de Noé eran días de indiferencia. Dice Sí, que pues. se casaban, se daban en casamiento. O sea, como quien dice, no importó el mensaje de Noé que decía que venía un diluvio. Lo mismo sucede hoy. Cristo viene y la gente vive prácticamente desapercibida, no cree. La situación del comercio sube, la situación de drogas, todos los negocios están cada día proliferando más. Pareciera que vamos a ser eternos. Y voy a mencionarte una cuestión que me acaba de suceder cuando activamos la campaña con relación a esto de la comodidad de las generaciones, tanto en el tiempo de Noé, cuando él predicaba lo que estamos haciendo, y muchos predicadores a nivel del mundo predican, Cristo viene, prepárese. Entonces, tiempo de pandemia, yo vi mucha gente, ore por mí, oren los pastores, oremos, pero cuando se terminó pandemia y estamos en una nueva época, hicimos una campaña. Y yo dije, el pueblo donde pastoreamos se va a llenar. En la calle donde vamos a hacer la actividad se va a llenar. Yo tenía ese optimismo. Pero cuando se llega a la actividad, te cuento, vacío. O sea, me dolió tanto porque yo digo, la gente se le olvidó. Así o sea, ya es. pasó pandemia, las mascarillas, algunos se vacunaron, otros no, que fue otro tema de debate, pero finalmente la gente volvió a la vida rutinaria. Así es. Y según yo, las campañas iban a estar abarrotadas de personas. abarrotadas de personas. Y así están los pueblos en donde vivieron una situación de pandemia, que tuvieron temor, pero que al final volvieron a lo mismo. Definitivamente, eso sucedió con el terremoto del 76. Ajá. Mucha gente después del terremoto llenaron los templos, pero 3 meses después los templos vacíos, porque solamente pasa Sí, pues. la sensación de miedo y vuelven a lo mismo. Y yo creo que esta es la parte donde queremos enfatizar, punto de reflexión. El primer punto de reflexión sería, no sabemos la venida de Cristo, va a suceder en cualquier momento, es inminente la venida del Señor, y por lo tanto necesitamos prepararnos, porque algunos dicen, estoy joven, dicen. Ah, pero eso no te asegura nada. ¿Verdad? Todavía hay tiempo para ir a las discotecas y llevar una vida así como hablamos, ¿verdad? Del mundo, cuando realmente si no sabemos, no es cuestión de que si eres joven, es cuestión de prepararse para ese evento futuro. Por eso quédese con nosotros, porque venimos con las conclusiones, los puntos de reflexión, esperando que esta palabra, esta doctrina pueda llenar tu vida y te ponga en alerta, porque estamos hablando la escritura, no es un asunto que el pastor Marvin se inventó o lo sacamos de la manga, sino es algo que emana de la palabra como una forma de alertar, que eso es lo que hace la Biblia, alertar, pero sabiendo de que nos va a arrebatar. Me gustó eso, no por la fuerza, sino un arrebatamiento que va a ser sorpresivo, y eso es algo bien lindo
cuando el Señor venga y nos preparemos para ese momento, será algo glorioso y Dios desea que seas parte de esa bendición. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alerta, vigila, vigila, vigila. Llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Perdona, perdona, perdona. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Perdonando, Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigila, trabaja, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos en las conclusiones y en los puntos de reflexión muy importante en el tema de la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 en adelante: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El término apostasía que menciona Pablo, ¿a qué se refiere? El término apostasía tiene que ver con negar la fe o ir en contra de la fe. O sea que en otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que previo a la venida del Señor va a venir un tiempo en que la gente va a estar en contra de la fe. Cristianos, entre comillas, que estuvieron dentro de la iglesia, ahora se vuelven contra Dios, se vuelven contra la iglesia y se van a levantar más personas del campo secular atacando la misma iglesia. Entonces viene una apostasía muy fuerte, compañero pastor Marvin, y eso lo estamos viendo a nuestro alrededor y está llegando a todos los rincones del planeta. Y quiero mencionarte, ¿cómo miras el contexto espiritual a nivel mundial? Y al menos en nuestro contexto, ¿cómo se mueve el ambiente espiritual, eclesiástico o religioso? En cuanto al tema de la doctrina, porque habla de falsedad, es que este está bien puntual, porque la falsedad, el apóstol Pablo está preocupado con eso, ¿verdad? Y no es un asunto como muy cuadrado, de que qué barbaridad nos quieren encuadrar, legalistas, porque se nos llama a veces iglesia tradicional, iglesia del museo, tantas cosas que han inventado. Pero realmente la falsedad es una señal bien clara con relación a la venida de Cristo. Y prácticamente agreguémosle la ignorancia bíblica, porque la falsedad tiene que ver con ser sutiles en enseñar algo contrario a la Biblia o ser ignorantes en enseñar algo que la Biblia realmente enseña diferente. Entonces, por ejemplo, yo estaba en una iglesia predicando y yo hice una pregunta. Yo dije, ¿cuántos de acá conocen o han escuchado del término reforma protestante? Reforma protestante. Y entonces pedí que levantaran la mano y nadie levantó la mano. O sea, eso indica que esa iglesia no conoce sus raíces, no conoce su historia. Y uno de los fundamentos de la reforma es sola escritura. Y es eso lo que tenemos que hacer hoy. Por ejemplo, si me dejas mencionar, el doctor Miguel Núñez escribe un libro pensando en Latinoamérica y dice Latinoamérica despierta. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, la iglesia en Latinoamérica dejó la palabra y siguió seres humanos, siguió principios seculares, y realmente lo que tenemos que hacer hoy es volver a la palabra, porque fuimos llamados para vivir en su palabra. Ya que estás planteando la cuestión con el pastor Núñez, el tema del libro, El libro para aquellos que nos están viendo o escuchando. Exacto, es un buen libro, se llama 95 tesis, Iglesia en Latinoamérica despierta. El impacto del tema. Así se llama, 95 tesis. Bueno, ahí está una propuesta para volver a la fuente, para volver a la palabra, como una conclusión importante en relación a la venida de Cristo. Tenemos que alertar, si nos están ahora en la audiencia pastores, ¿verdad? Analizando la propuesta que estamos dando, pastores, líderes juveniles, maestros de escuela dominical, todos aquellos que están ejerciendo pues prácticamente un ministerio en la iglesia local, es importante que estudien la palabra. Definitivamente, porque es la base y es el fundamento. Si nosotros exponemos algo de nuestras ideas, eso no tiene autoridad, pero si viene de la Biblia, tiene autoridad. El segundo punto de reflexión para ir terminando es, ¿qué le aconsejamos a aquellas personas que no están en la iglesia, han crecido, pero que saben que el momento puede ser hoy, mañana, no lo saben, están con esa incertidumbre? ¿Qué consejo le damos a ellos? Mi consejo es que en este momento busquen al Señor, porque el arrepentimiento y la oportunidad es cuando Dios la da, no cuando yo quiero. Recuerden que Hebreos dice que Esaú, después de que vendió su primogenitura, quiso recuperarla, y dice en términos chapines, aunque chilló, ya no pudo. Entonces la oportunidad es cuando Dios la da, no cuando yo quiero. Y hoy Dios te da una oportunidad para que vengas a Él. Es hoy. Así que Cristo viene con toda autoridad, como lo presenta el apóstol Pablo, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él viene con toda autoridad. Y hablando acerca de la situación política, el Señor viene con un reino a futuro. Así es. Porque el hombre ha intentado gobernar a nivel mundial, pero se ha equivocado, o nos hemos equivocado, porque se proponen ciertas ideas políticamente hablando, estructuras sociales, pero pareciera que nada funciona. El hombre siempre asesina, el hombre siempre está proponiendo ideas meras aberrantes con estos movimientos que se están viniendo del LGBT, muchos movimientos que se dan. Y finalmente, cuando Cristo venga, Pastor Juárez, creo que sería como el punto de reflexión también,
Él va a colocar un reino, como Él lo dijo claramente, que no tendría fin. Un reino milenial donde Él va a juzgar con vara de hierro. Ujú. Toda injusticia, todo pecado va a ser castigado. Ahí no va a haber mordidas. Nada, nada. Hoy hay soborno, hoy se elude la justicia acá, pero ninguno se va a escapar de la justicia de Dios, solo el que se arrepiente, porque Cristo ya fue castigado por ese pecado. Gracias, Pastor Marvin Juárez, por este tiempo, por este espacio. Gracias a ustedes también, porque son parte de la familia Punto de Reflexión. Preparémonos, porque sin duda alguna, Jesucristo vendrá por segunda vez. Dios los bendiga. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado.